Bienvenidos estudiantes a un nuevo encuentro con el lenguaje. Hoy te propongo comenzar la lección revisando el trabajo independiente orientado en la lección anterior. Recuerda que debías haberte fijado muy bien en la domesticación de los animales y redactar un diálogo donde debías haber asumido una actitud. Observa cuál debía haber sido el diálogo redactado. Observa que este ha sido el diálogo supuestamente que debías haber redactado. Tú puedes haber utilizado otro animal. En este caso, observa cuál utilicé yo. Dice el diálogo: ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Aún no tengo nombre. Estoy esperando por ti, contestó el perro con tristeza. ¿Será acaso el destino?, pensó el hombre. Dicen que el perro es nuestro mejor amigo. Ven, vamos, yo seré tu dueño. Lo sabía, contesta alegre dando alaridos. Mi destino eres tú. ¿De qué se ríe? En la lección anterior estudiaste la lectura dialogada. En esta lección de hoy te invito entonces a conocer cómo es el concepto de diálogo y las características fundamentales o cualidades que hay que tener en cuenta en este tipo de forma elocutiva. Observa el tema que te propongo en la lección de hoy. Dice el tema: el diálogo, cualidades esenciales. En la lección anterior estudiaste una curiosa lectura dialogada que se establecía entre el pequeño príncipe y la zorra. Observa o recuerda cómo en aquel diálogo existía la palabra domesticar, es decir, la zorra quería ser domesticada. En el estudio independiente o trabajo independiente de la lección de hoy, observa que continuamos con la misma palabra, domesticar, es decir, el perro quiere ser domesticado por el hombre. Yo te invito a que reflexiones conmigo con dos interrogantes. La primera: ¿entre quiénes se establece la conversación en el diálogo del trabajo independiente? ¿Qué signos de puntuación han sido utilizados? Por ello, te invito a que revises en tu diálogo y lo haremos en una lámina con el que yo redacté.
Espero que hayas reflexionado junto conmigo con las dos interrogantes que te planteé. En este caso, en el diálogo que yo redacté, hay una identificación entre el hombre y el perro. Por lo tanto, la conversación se está estableciendo entre el hombre y un animal personificado, que en este caso es el perro. En la segunda interrogante, el signo más utilizado es el guión largo, llamado también raya, rayuela o pleca. Estos conocimientos son muy importantes para el diálogo. Ahora observa y copia cuidadosamente el concepto de esta forma locutiva. Ya tienes en la lámina el concepto de diálogo, forma elocutiva en la cual se establece una conversación entre dos o más personas. El signo que se utiliza en la expresión escrita es el guión largo, llamado también raya, rayuela o pleca, y que indica el parlamento de cada uno de los hablantes. Se utiliza además para intercalar aclaraciones de diversos tipos. Como ves, este concepto de diálogo no es nuevo para ti, porque ya en la lección anterior se te adelantaron conocimientos al respecto. Te recuerdo conocimientos también que aprendiste en esa lección sobre las cualidades del diálogo y que este diálogo puede encontrarse tanto en la expresión escrita como en la expresión oral. Lo puedes ver en las obras dramáticas o en la vida cotidiana. Ahora te propongo que copies cuidadosamente cuáles son las cualidades que debe tener el diálogo como forma elocutiva. Ya te aparece la primera cualidad, natural. Dice, está relacionada con el mayor o menor acercamiento a la realidad. Se manifiesta a través del lenguaje empleado por el personaje relacionado con su carácter, forma de pensar, teniendo en cuenta la época en que está enmarcada. Ya te aparece la segunda cualidad,
en este caso es que debe ser claro y se explica que debe entenderse qué dice cada uno de los participantes y emplear un vocabulario acertado. Las intervenciones deben tener un orden lógico. Ya tienes en la lámina la tercera cualidad, significativo. Esta es imprescindible. Debe tener un objetivo definido, debe informar sobre algo que es necesario expresar o mostrar la personalidad del que habla. La conversación debe tener una significación relevante para el que escucha o lee. Ya tienes la última cualidad, en este caso es el matizado. Se explica que se intercalan expresiones, gestos, silencios y aclaraciones en dependencia de las circunstancias en las que se produce la expresión. Estas acotaciones matizan el diálogo en la narración y en la obra teatral sirven de indicadores para la actuación de los personajes. Espero que hayas copiado correctamente estas 4 cualidades, porque después tendrás actividades que realizarás con estos conocimientos. Ahora, como estamos hablando de animales domesticados, no puede faltar una criatura interesante, los monos. Observa el siguiente video porque luego estaremos realizando una actividad muy curiosa relacionada con este animal.
Como observaste en el video, el mono es una criatura interesante. Por lo tanto, muchos escritores la han personificado en muchas de las formas elocutivas. Como estamos hablando del diálogo, ahora te propongo una actividad que trata de una curiosa monita. Lee detenidamente el siguiente texto. Se titula La caricatura de la monita. Ya se te presenta el diálogo. Dice, la monita fue un día a ver a un pintor. Por favor, quisiera que me hiciera mi retrato. Con mucho gusto, señora Mona. Solo quiero que me diga cómo desea usted que la pinte. Quisiera que me hiciera algo bien alegre, contestó ella rápidamente. Quisiera que me hiciera mi caricatura. En ese caso no me necesita a mí, sonrió el pintor. Puede ir con toda confianza a ver un fotógrafo. Ya se te muestran las actividades que debes realizar con el diálogo que acabas de copiar. Inciso A. ¿Por qué el pintor mandó a la monita a ver un fotógrafo? Inciso B. ¿Qué forma elocutiva se empleó? Inciso C. ¿Qué características de esta forma elocutiva te permite identificarla? Ahora te propongo observar las respuestas que debías haber dado a las interrogantes. Pero antes, recuerda que hay una palabra clave en estas preguntas, que es caricatura. Por supuesto, debes conocer que la caricatura es cuando se exaltan los rasgos mayores de una persona y se llevan a un dibujo. Si entiendes este significado, debes haber respondido correctamente el mensaje de esta forma elocutiva.
Observa la respuesta. Ya te aparece la respuesta del inciso A. El pintor mandó a la monita a ver un fotógrafo porque si ella quería una caricatura, él como pintor no podía hacerle nada nuevo, pues los monos en sí son una caricatura. Ya te aparece la respuesta del inciso B. Por supuesto que la forma elocutiva empleada es el diálogo. Y ya tienes la respuesta del inciso C, que en este caso debías haber dicho que es una conversación entre una persona y un animal personificado, el pintor y la monita. Se han utilizado los signos de puntuación, específicamente el guión largo, y que aparecen las cualidades de lo natural, claro, significativo y matizado. Esta última con las acotaciones. Y te pongo un ejemplo que por supuesto no es el único. Sonrió el pintor. Bien, ahora te propongo a una nueva actividad. En este caso también verás un video y a partir de esas imágenes entonces realizarás las actividades que debes copiar en estos instantes. Observa. Dice la actividad: observa las siguientes imágenes donde se te presentará un diálogo. Explica cómo se ponen de manifiesto las cualidades de lo natural y lo significativo. Observa que son solo dos cualidades, lo natural y lo significativo. Ya lo tienes copiado en tu libreta. Ahora fíjate en el concepto y cuando observes las imágenes puedes responder de forma correcta. Así que estás embarazada. Sí. ¿De quién? No puedo decirle. No lo digas, ya lo sé. Pero aun cuando no se hubiera ido, jamás se hubiera casado. Era muy bueno para ser bastardos. Bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Esconderte en un rincón y morirte sola en el lecho como tu madre? No. Me dijeron que usted sabía hacer abortos. Esas cosas no son para ti, ¿no crees? Conozco a alguien que te quiere tal como eres. Desde el domingo que te vio en casa de Julia no ha dejado de pensar en ti. Pasa las noches enteras vigilando tu ventana. Te vio seguir a Rodolfo desde la primera tarde en los Arenales. No es verdad. Sí.
La otra tarde, cuando lo rechazaste, quiso ahogarse y fui yo quien lo salvó. Le prometí que te tendría si sabía aguardar. La oportunidad llegó más rápido de lo que pensé. ¿Qué dices? ¿Podría irte peor? Hugo puede ser inseguro, pero es un buen hombre y está muy enamorado de ti. ¿Ya estás listo para responder? O ya debes haber respondido, ¿verdad? Por lo tanto, ahora te invito a que observes cómo debías haber explicado las cualidades que se te pedían en la actividad. Ahí tienes ya la explicación de la primera cualidad, en este caso de lo natural. Está presente la cualidad de lo natural porque expresa un aspecto de la realidad de los personajes que hablan. La señora mayor se nos muestra fuerte, dura, dominante. Sin embargo, la joven se muestra asustada, débil e indecisa. Se evidencian estas cualidades en las palabras y gestos que se observan. Observa cómo debías haber explicado la cualidad de lo significativo. Se observa a partir de que la conversación tiene su objetivo informativo bien definido. La joven está embarazada, no desea decir de quién es y la quieren casar con otro hombre para ocultarlo. Cada parlamento de los personajes está en función de su personalidad. Seguro que coincidiste conmigo en las respuestas. Ahora te invito a que conozcas los tipos de diálogos que existen. Cópialos correctamente.
Ya te aparecen en la lámina los tipos de diálogos. El primero, literario o artístico. Se emplea en la narración y en la obra dramática. Debe ser significativo. Puede reflejar mayor o menor grado de naturalidad en dependencia de los recursos que se empleen. Observa el segundo tipo de diálogo, el natural, que aparece en las entrevistas y algunas obras testimonio. Se recoge textualmente la conversación sostenida con él o los entrevistados. Ahí tienes ya el tercer tipo de diálogo, en este caso el monólogo, que es el parlamento de extensión mayor que la acostumbrada y que expone un personaje, tanto en la narración como en la obra teatral, sin dirigirse a nadie, sino que estando solo, habla en voz alta como producto de sus reflexiones. Ya te aparece el último tipo de diálogo, el monólogo interior, que es un recurso narrativo difícil de manejar, mediante el cual se refleja el fluir de la conciencia sin el molde rígido de la expresión. Va saltando sin nexos gramaticales casi siempre de un objeto de pensar a otro, solo notando los caracteres relevantes.
Por ser este el monólogo interior, el elemento o el tipo de diálogo más difícil, ahora te muestro un ejemplo para que lo copies en tu libreta. Ya te aparece el ejemplo en la lámina. Cópialo correctamente. Dice: escena del almuerzo, sol que raja las piedras, campamento hirviendo, hombres que se lavan las manos, comentarios, risas, cabezas bajo la pila refrescando el coco. Observa cómo no se respetan las pausas. Tal parece como si la narración no tuviera ese respeto al punto y seguido. Ya tienes los elementos fundamentales que debes tener en cuenta a la hora de analizar la forma elocutiva del diálogo. Recuerda que ya trabajaste anteriormente las otras formas elocutivas. La pondrás en práctica en próximas lecciones. Ahora observa qué te propongo para el trabajo independiente de la próxima lección. Dice el trabajo independiente. Observa el siguiente diálogo. Aguanté cuanto pude la respiración y luego me volví a él. ¿Son las olas? No, es el agua de la cala, las basuras que fermentan allá abajo. Usted sabe que no. Ya te aparecen las actividades que debes realizar con el diálogo anterior. Inciso A, diga el tipo. Inciso B, explica por qué pudiste determinarlo.
Y de esta forma me estoy despidiendo hasta un próximo encuentro con el lenguaje.